Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivar de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el martes 14 de junio del año 2022. Quiero hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de Bucía Legal porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar el trabajo fijo que necesitas para acceder a la certificación laboral. En pantalla tienes un número de WhatsApp para que les escribas y pidas tu primera cita que va a ser totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 14 de junio del año 2022. Vamos a comenzar de una vez con el tema de abrir el día de hoy y es el avión de Venezuela que está en Argentina con tripulación iraní. He estado buscando en las redes sociales, leyendo todo lo que se ha escrito acerca del tema y definitivamente creo que la persona que más información y conocimiento tiene es Andrei Servín. Él es analista internacional, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Es experto en política exterior, en seguridad y defensa y en conflictos, porque considero que es el que tiene más información, porque es que la información de él no es reciente. Viene siguiendo al avioncito hace ya un buen tiempo. Buenas noches, Andrei, y gracias por atendernos. Buenas noches, gracias por los cumplidos, un placer estar acá. La verdad es que sí, estuve leyendo todo, Andrei. Bueno, no sé si sabes que soy una periodista que el tema de Irán me viene atormentando ya hace muchísimos años, hace décadas. Fui la primera periodista que aquí en Estados Unidos denunció el tema del uranio que se estaba extrayendo de Venezuela para llevarlo a Irán a enriquecerlo para convertirlo en bombas y en armas atómicas. Y bueno, cuando lo dije la primera vez me miraron así como si estuviera loca y mira a dónde hemos llegado, Andrés, ¿no? Por eso me encanta tu trabajo y quiero que nos cuentes cómo es esto de que tú vienes siguiendo este avión antes, porque creo que todos nos hemos sorprendido con este avión que realmente no sabíamos que Venezuela había adquirido y que tiene esta historia que se ha convertido en las primeras páginas de los periódicos de Argentina ya durante 2 días. Cuéntanos qué hay detrás del avión. Así es, sí, tiene algo de historia la aeronave. En verdad, la historia tendríamos que arrancarla con su propietario anterior, que es Mahan Air. Mahan Air es una empresa estatal iraní que se encarga de hacer un poco el trabajo de transporte sucio para las fuerzas revolucionarias islámicas, ¿no? La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Básicamente, por ejemplo, proveer armamento a terceros, a grupos terroristas, a Hezbollah, por ejemplo, a socios en Siria, cosas por el estilo. La aerolínea está sancionada por la OFAC, por Estados Unidos, por justamente estas actividades. Tiene una subsidiaria que se llama Keshem, que trabaja más o menos con el mismo modelo, que ahora enseguida vamos a ver por qué es relevante.
Y Irán viene teniendo, como bien sabes, un vínculo muy fuerte con el régimen y empezaron a asesorar a Venezuela justamente en cómo establecer esta capacidad de transporte estratégico, porque Venezuela cada vez era más dependiente de actores fuera de la región para conseguir una diversidad de insumos, de bienes, incluidos bienes militares, que pueden ser complejos de transportar a nivel internacional, y es más conveniente este modelo, ¿no? Una empresa de cargo civil que quede a la disposición de las Fuerzas Armadas. Entonces, Venezuela en 2020 crea la empresa Emtrasur, que queda bajo la órbita de Conviasa, pero es una empresa separada. Y Emtrasur empieza a negociar durante 2021 con Irán la adquisición de un Boeing 747, que termina siendo el que llega acá a Buenos Aires. Y esta aeronave es incorporada, formalmente se transfiere a Venezuela, o sea, tiene el cambio de registro, cuando ahí pasa del número de registro YB3531, que es con la que lo podemos rastrear ahora, en enero, y en febrero viaja a Venezuela y empieza a operar bajo la bandera venezolana y como Emtrasur Cargo, ¿no? Ahora, interesante de Emtrasur es que su sede está no en Maiquetía o en algún aeropuerto civil, sino en la base aérea Libertador, una instalación militar. Y tiene 3 hangares que son interesantes alrededor. Un lado tiene a EANSA, que es otra empresa estatal, dirigida para prestar servicios a empresas comerciales, pero sobre todo lo que hace es ensamblar material que mandan desde Irán, sean aviones de entrenamiento ligero o, más importante aún, drones que usa la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los ensamblan, los modernizan también, los que ya estaban en servicio, y los entregan de vuelta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los otros 2 hangares son las direcciones de soporte logístico y de mantenimiento de la aviación militar bolivariana. Entonces, ahí empezamos a ver más o menos cómo el rol que tiene Emtrasur. Está, ¿no?, bien rodeado el avión. Exactamente, y es que Emtrasur termina funcionando como el transporte estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, más que una empresa de cargo. La aeronave la recibe, como decía, en febrero, y ahí empiezan a realizar vuelos por todo el mundo. Va, obviamente, a Rusia, a Irán, a China, a Bielorrusia, a Serbia, varios países de la región, a Myanmar. Hace un recorrido bastante complejo hasta que hace este último viaje, ¿no? Que sale de México, viene para Buenos Aires, en Buenos Aires se encuentra con una situación de neblina que le impedía aterrizar, lo desvían para Córdoba y después ese mismo día termina volviendo a Buenos Aires cuando se mejoran las condiciones meteorológicas, y a los 2 días, el 8 de junio, trata de salir y quiere repostar en Uruguay, porque en Argentina, cuando se enteran las empresas locales que podían proveer combustible de que posiblemente es una aeronave que está sancionada por las sanciones que hay contra Conviasa, pero también por Mahan, no le quieren cargar combustible. ¿Qué pasa? Uruguay le niega el espacio aéreo porque reciben una alerta del extranjero, y ahí es cuando nos encontramos en la situación actual, porque el vuelo vuelve para Buenos Aires, los medios empiezan a cubrir el tema y se empieza a generar toda esta controversia sobre qué hace esta aeronave acá y quién es la tripulación, que es el otro punto clave, ¿no? Hay varios temas ahí que son importantes y tú lo sabes, André. Solamente te voy a dar la entrada. El tema de Argentina, cómo desconoció ciertas alertas, sobre todo la alerta de Paraguay, porque ya Paraguay el día de hoy ha dicho oficialmente que advirtió hace semanas a varios países acerca del avioncito este. Y lo otro es si Uruguay no se niega a darle combustible, pues aquí no hubiera pasado nada y el avión se va tranquilamente, habiendo cumplido su misión, que me vas a decir también cuál crees tú que es la verdadera misión del avión. Esa última pregunta está difícil, pero bueno, vamos arrancando con lo otro, me gusta. A ver, efectivamente, Paraguay pone una alerta en la región. Es más, el ministro de Interior paraguayo dice específicamente a los países de la región, incluidos Argentina, o sea, no es a las regiones y justamente nos olvidamos de Argentina. Argentina recibe una notificación hace unas semanas. ¿Por qué? Porque el vuelo anterior que tuvo esta aerolínea, este avión en particular, fue a Ciudad del Este, justo sobre la triple frontera, que aparte es como un hub regional de actividades ilícitas, donde operan varios grupos criminales importantes, que se usa para cruzar drogas, personas, armas, dinero en efectivo,
O sea, cuanto bien ilícito que pueda circular lo vas a poder encontrar en Ciudad del Este, entre ellos tabaco, ¿no? Los cigarrillos de contrabando desde Paraguay a la región son muy comunes, y esta aeronave justamente lo que hace es cargar $750.000 de cigarrillos que después lleva para Aruba. Ahora, a mí, no, yo me licencié en humanidades, los números no son mi fuerte en lo general, pero entiendo que una aeronave como un 747 tiene un costo operativo alto. Claro. Y $750.000 de cigarrillos no cubre muy bien los costos operativos de una aeronave, que aparte tiene 19 miembros de la tripulación. Entonces, esto ya genera suspicias dentro de Paraguay. Incluso los funcionarios que estaban vinculados al área de control aéreo que permitieron las operaciones de esta aeronave en Paraguay fueron despedidos. Paraguay emite una alerta sobre esta aeronave, la cual es ignorada por Argentina, de la misma manera que ignoraron la alerta que habría recibido Uruguay cuando decide negar el espacio aéreo a esta aeronave, que habría sido otra instancia en la cual hay una alerta internacional sobre esta aeronave, también vinculado ya en ese caso, no tanto por la actividad rara en Paraguay, sino por la tripulación. Y acá hay un tema que es bastante importante, ¿no? ¿Quiénes son los que están tripulando la aeronave? Porque no hay claridad sobre quién tripulaba la aeronave, pero sí tenemos algunas certezas, y una de ellas en particular es problemática, que es Gallemi. Gallemi, que es justamente el que tenemos ahí en la foto. Este sujeto es directivo de esa aerolínea que yo mencionaba al principio, KESHEM, que es una subsidiaria de Mahan. Y aparte es un oficial retirado de la Guardia Islámica de Irán, que es categorizado por los Estados Unidos como una organización terrorista. Entonces el tipo es piloto de una aerolínea que está sancionada por los Estados Unidos y miembro de una organización clasificada como terrorista por los Estados Unidos. Porque han tratado, discúlpame que te interrumpa, Andrei, porque han tratado de descalificar esta información diciendo que es lo que pasa es que tiene el mismo nombre de una persona con esas características, pero no es la misma persona. A ver, hay varios intentos, ¿no?, de tratar de decir que es un homónimo. A mí me cuesta un poco creer de que una aerolínea iraní que opera 4 747s tenga a 2 pilotos de 747 con el mismo nombre dentro de la misma compañía. Me parece un poco raro, pero más allá de eso, cuando vamos y consultamos las fuentes iraníes, o sea, vamos a Parsi-Hu, que es el Google de Irán, y usamos un traductor para poder buscar dentro de ese buscador en persa, en farsi, nos encontramos de que hay múltiples notas que se refieren a este sujeto como miembro de la Guardia Islámica, como director de KESHEM y piloto de 747, y estas fuentes incluyen una foto que coincide claramente con el sujeto que vemos en la imagen, lo cual nos permite descartar en buena parte esta especulación de que no, que lo están confundiendo con un brigadier general que murió en 2012. Sí, había un brigadier general que murió en 2012. Pero las fuerzas iraníes confirman que este tipo existe, que cumple estas funciones, y aparte hay otras referencias también en medios occidentales, como una nota de Fox News del 2018, que se refiere a él también como director de KESHEM. Entonces hay múltiples fuentes que nos confirman la identidad de este sujeto. Entonces, si eso es así, Andrei, también se cae el argumento de que estaría entrenando a los pilotos sobre el manejo de un 747, porque entonces no van a poner ese tipo tan duro, porque eso es un terrorista de verdad, formado como terrorista, a instruir a unos pilotos a manejar un 747. ¿Es probable de que las otras tripulaciones estén juntando horas de vuelo? Sí, de ahí a que los van a capacitar simplemente paseando por América Latina con este tipo, no, improbable, ¿verdad? Ahora, el tema, y esto acá también es importante entender, también esto empieza a dar un poco de información sobre cómo es el contrato en el cual se compra esta aeronave, porque originalmente lo que se dijo, que se pensaba es que la aeronave fue comprada por Entrasur. Pero el hecho de que la tripulación sigue siendo iraní es uno de los indicativos de que en verdad la aeronave ha sido lo que se llama un wet lease, ¿no?, un arrendamiento por parte de Mahan
hacia Entrasur, en el cual provee no solo de la aeronave, sino también de la tripulación. Y por eso esta aeronave viene haciendo sus vuelos con esta tripulación iraní. Es más, hay algunas grabaciones de algunos de sus vuelos, de grabaciones de las comunicaciones con las torres de control, en la cual claramente se escucha tripulación que habla en inglés con un acento iraní. Lo que ya había generado algunas sospechas sobre cuál era la composición. Obviamente este incidente nos confirma de que estaba siendo piloteado por una tripulación iraní. Y aparte pero esto no podría ser en este caso, yéndonos a lo que tú sabes hacer bien, que es este análisis de seguridad y defensa. Esto no sería un formalismo, esto del LIS, porque esto es una alianza definitivamente claro, entre Venezuela e Irán, y es una alianza para el terrorismo y para el mal. Andrei. A ver, acá hay una relación consolidada entre Venezuela e Irán. Hay cooperación en una multiplicidad de esferas, en la parte energética, en la parte extractiva, en la parte militar, en la parte comercial. Todo eso nos queda claro, ¿no? Acá lo que vemos es un paso más, que hay una cooperación en términos operativos de lo que en la práctica es un instrumento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque este elemento, la Entrasur, como estaba diciendo, opera para los intereses de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y lo que empezamos a ver cuando vemos el caso de, por ejemplo, Ciudad del Este con la excusa de los cigarrillos, o cuando vemos el caso de Argentina, o sea, la empresa argentina a la cual le atribuían recibir estos repuestos, porque la excusa para venir a Argentina es que traían repuestos de Volkswagen México o Volkswagen Argentina. Volkswagen se ha deslindado. Es más, nadie tiene en claro quién tiene que recibir o quién iba a recibir esos repuestos en Argentina. Nuevamente, se refuerza la hipótesis de la excusa. Algún cargamento para tener un manifiesto que dice que efectivamente estás trayendo tal cosa. La Policía de Seguridad Aeroportuaria en Argentina hasta ahora solo verificó que coincidiera el cargamento con lo que habían declarado que traían, ¿no? Pero bueno, eso no significa que realmente sea una operación lícita, de que hayan contratado un despachante de aduana, de que hayan tramitado los permisos necesarios para la importación. Argentina es un país particularmente difícil para la importación de bienes del exterior. Entonces, da a entender de que las autopartes son una excusa, como en su momento fueron los cigarrillos. A lo cual se le suma, claro, las características de la tripulación, que aparte de los iraníes, es una gran cantidad de venezolanos. Y otro elemento, no hay claridad sobre cuál era la composición exacta de la tripulación. En Argentina surgen dos listas, el día sábado y la otra el día domingo. La del día sábado contiene 11 tripulantes venezolanos y 7 iraníes. La que se filtra el día domingo contiene 14 venezolanos y 5 iraníes. Ahora, de esas dos listas de los iraníes, solo hay dos nombres que se pasan de una a la otra. Una es Ghashemi y la otra es Mahmoud. Ahora, hay 5 nombres de la primera lista que no están en la segunda lista. Y hay 3 nombres nuevos iraníes en la segunda lista. Entonces, primera pregunta es, bueno, ¿por qué esta discrepancia? ¿Hubo una mala intención? ¿Se entregó una lista, originalmente una lista antigua? Porque esa lista del sábado coincide con la lista que había presentado la tripulación en su vuelo a Ciudad del Este. Entonces, ¿hubo una mala intención de tratar de querer confundir, entregando una lista desactualizada? ¿O estamos viendo listas que son diferentes? Porque una lista es la composición de la tripulación cuando llegaba a Argentina y otra lista es la composición de la tripulación cuando salía de Argentina. Y en ese caso nos tenemos que preguntar... ¿Dejaron una gente allá entonces? Exactamente, nos tenemos que preguntar, y bueno, ¿y dónde están esos 5 iraníes que están en la primera lista? ¿Quiénes son? ¿Por qué están acá? ¿Por qué ingresan encima de un vuelo de transporte? Que aparte cumple con los intereses de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y está siendo tripulado por un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica. Entonces, el tema es ese, ¿no? No es un solo elemento lo que hace sonar las alarmas o genera preocupación. Es el hecho de la composición de la tripulación, las divergencias en la lista, las características de la aeronave, sus vínculos antes de ser Entrasur, su vínculo con la Fuerza Armada siendo Entrasur, la incapacidad del gobierno argentino de llevar algún tipo de control en las primeras instancias, porque este es el otro tema. Si no sonaba la alarma en Uruguay, impedían el acceso al espacio aéreo. ¿Por qué las autoridades en Argentina se han comportado de esa manera? ¿Es por ineficiencia o en particular es un comportamiento político? Son las dos cosas. Yo creo que la incompetencia y la complicidad muchas veces van de la mano. Entonces tenemos instituciones que tienen serias limitaciones para cumplir sus funciones, sobre todo en el área de inteligencia,
y a la vez tenemos funcionarios que están dispuestos a instrumentalizar esa incompetencia a su favor, ¿no? Entonces, no había un interés en detectar esta aeronave, pero bueno, hay gente que tenía interés. O sea, la noticia en Argentina surge, en verdad, la primera información que surge en medios es porque los aficionados en la aviación en Córdoba hacía 7 años que no veían un 747 aterrizar en ese aeropuerto. Entonces sacaron notas sobre, por primera vez en 7 años llega un 747 a Buenos Aires, sin saber el trasfondo de la aeronave, ¿no? Entonces, la neblina, los spotters, Uruguay son los que levantan la alarma sobre esta aeronave. Pero hasta entonces no hubo un rol proactivo por parte del gobierno argentino en por lo menos analizar qué es lo que estaba ocurriendo. Y acá resaltar un punto que es muy importante. Argentina sufrió 2 atentados terroristas en los años 90 esponsoreados por Irán. A eso iba, porque, por ejemplo, el atentado de AMNIA, la sede de AMNIA, Israel tiene que estar en este momento con las señales de alarma encendidas, porque esto puede tener relación con la comunidad judía perfectamente, y esto tiene que llamarle la atención además al gobierno argentino, porque la gente que se quedó allá o la misión definitivamente puede afectar a la seguridad de Argentina. Entonces, ¿qué hizo el fiscal, por ejemplo, hoy en el allanamiento? ¿Qué salió de ese allanamiento? ¿Ha habido avance en las investigaciones? ¿Hay nueva información? ¿Qué hay ahí? Mira, mañana se vencen las 72 horas de retención de los pasaportes de la tripulación iraní. Hoy en los allanamientos se retuvieron los pasaportes de la tripulación venezolana también. No queda del todo claro por cuánto tiempo. No sabemos si mañana se va a extender este plazo de retención de los pasaportes, si va a avanzar la causa de alguna manera. Sí tengo que tener en cuenta de que se está realizando, o en teoría se tiene que realizar una pericia sobre los dispositivos móviles y computadoras que fueron decomisados hoy. Esa pericia va a quedar a cargo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, con la intención de que justamente, como las fuerzas involucradas fueron la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal Argentina, para evitar alguna mano de fondo que pueda entorpecer el proceso, se lo delega en otra fuerza de seguridad, en este caso una fuerza policial, es de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene esa capacidad de hacer el peritaje, pero evita estar involucrada directamente en la investigación. Ahora, hay un dato que ya a mí me llamó la atención, porque claramente hacer hoy, martes, ya cuando lleva 4 días, más de 5 días desde que está varada la aeronave acá en Buenos Aires, recién ahora hacer el allanamiento, obviamente esta tripulación ha tenido mucho tiempo para deshacerse de pruebas si tenían algún tipo de evidencia encima. Y algo que llamaba la atención justamente es eso, son 19 tripulantes según la lista oficial actual, pero solo se decomisaron 18 teléfonos celulares. Ni me cuesta creer que en año 2022 haya una tripulación de aeronave que viaje a nivel internacional sin por lo menos un teléfono celular. Al contrario, en general la norma es que cuando tienes un grupo de 19, 20 personas, haya más personas más teléfonos que personas. Más que personas, exactamente. Entonces, cuando secuestran 18, digo, bueno, acá me parece que ya por lo menos parte de la evidencia la hemos perdido, y aparte también hay un problema con la custodia de la aeronave. La aeronave no está precintada, no está asegurada, no tiene custodia especial de ninguna manera, excepto las cámaras de seguridad que se encuentran en el aeropuerto. Por lo cual, si también había las posibilidades de recoger evidencia de la aeronave, esas probablemente se han perdido. ¿Qué piensas tú hasta dónde puede llegar esto? Según lo que tú conoces en Argentina que pueden hacer las autoridades, porque esto no es un tema de Argentina, esto es un tema internacional. Se ha movido allá, Estados Unidos se está movilizando allá de alguna manera diplomáticamente, aunque sea, Israel se está movilizando diplomáticamente, aunque sea. ¿Qué está pasando en ese sentido? Mira, hasta este momento no tenemos nada que nos confirme, más bien lo que se habla en off, es que el gobierno argentino todavía no se ha comunicado formalmente por vía diplomática ni con los Estados Unidos ni con Israel, lo cual también es llamativo, siendo que justamente son los principales interesados, y aparte, si detuviste la aeronave por sospechas que están generadas por categorizaciones implementadas por los Estados Unidos, o sea, grupo terrorista o sanciones OFAC, lo primero que tendrías que hacer es consultar con los Estados Unidos, ¿no? Aparentemente eso no ha pasado hasta este momento.
Esto a mí me recuerda mucho cuando fue la muerte de Nisman, ese fiscal que estuvo justamente involucrado en estas investigaciones. Eh, Me habían hecho una entrevista internacional y me habían consultado, bueno, la misma pregunta, ¿dónde crees que va esto? Y en ese momento yo respondí con mucho pesimismo que creo que no vamos a tener ningún tipo de esclarecimiento ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Y lamentablemente siento que probablemente encare para el mismo lado. Me da la sensación de que es muy probable de que estas tripulaciones en el corto plazo terminen teniendo de vuelta sus pasaportes, se monten en un avión comercial, en un vuelo charter que venga de Conviasa o de algún lado, se vayan del país. Probablemente este 747 quede varado en Argentina por mucho tiempo, más si termina siendo parte de una investigación y los tiempos judiciales se extienden y cada vez que uno vaya al aeropuerto vea este mastodonte estacionado ahí y sin ningún resultado de la investigación. Lamentablemente es una postura muy pesimista. Por el momento no veo nada contundente que vaya a permitir tampoco al gobierno argentino continuar reteniendo a esta tripulación, porque más allá de si están sancionados o no, la realidad es que no hay un pedido de captura internacional para ninguno de los miembros y tampoco han logrado comprobar ningún tipo de delito a la tripulación. O sea, es todo sospechoso, es todo turbio, por ponerlo de alguna manera, pero hasta ahora no hay nada que le permita a Argentina decir, no, esta gente tiene que continuar detenida, esta gente cometió un delito, esta gente tiene un pedido de captura internacional, entonces hay que detenerlos y extraditarlos. Entonces, por el momento, el panorama en el corto plazo no es bueno. ¿Ha habido algún requerimiento del gobierno de Venezuela con respecto a la aeronave, a los pilotos? No se sabe nada, no han dicho nada. No hay pronunciamientos. Irán también se ha querido deslindar, por ejemplo. Irán fue interesante. Irán dijo que la aeronave fue transferida de Venezuela hace un año, cosa que claramente es mentira, porque hace un año ni siquiera estaba negociada la aeronave, y mucho menos transferida, se transfirió en enero. Entonces, también hay... A ver, es una situación que creo que varios están tratando de ver cómo manejarla. Irán obviamente se va a querer desconectar, pero le va a costar por la tripulación. En Venezuela vamos a ver cómo reacciona. Lo que es importante es que en cualquiera de los dos casos lo más probable es que hayan perdido un activo bastante importante, ¿no? Porque si esa aeronave se queda indefinidamente en Argentina, bueno, era una aeronave que era importante para Venezuela, para el régimen en Venezuela, era importante claramente para el régimen iraní, y por lo menos ese medio es probable que quede inutilizado o inaccesible en el corto plazo. Ahora, es lamentable que eso se quede así, es una gran oportunidad de recabar información, Andrei, de qué hicieron estos pilotos y esa aeronave en los viajes que tú mencionaste a China, a México, todo lo que a Rusia, y la verdad es que se perdería una gran oportunidad de conocer o de tener pruebas de estas relaciones peligrosas del régimen de Maduro con Irán y que perjudican a toda la región. Entonces, la verdad es que sería muy lamentable, sobre todo para quienes están detrás de esto, que son Israel y Estados Unidos, ¿no? Exactamente, creo que sería un resultado muy frustrante, creo que probablemente sea ese el resultado, lamentablemente. Creo que también es un llamado de atención, ¿no? O sea, tenemos que continuar observando con detalle, sé que vos lo has hecho, y hay varias personas en Venezuela y fuera de Venezuela que han hecho un esfuerzo muy grande por tratar de hacer seguimiento a este tipo de acuerdos y interacciones entre Venezuela, Irán, Rusia, China, pero es un llamado de atención claro. Y es más, te sumo un elemento para que tengamos en cuenta. Ayer se hizo entrega formal a Conviasa en Porlamar de una nueva aeronave para Conviasa, un Airbus 340, ex Mahan, nuevamente, ¿no? El IB 3535, y es más, se estaba considerando si no era posible que fuera el avión que mandaran a Argentina a buscar a la tripulación que está varada acá. Se está barajando, no se sabe, tendría que haber salido un vuelo anoche que no salió, con otra aeronave, entonces se están especulando muchas cosas. Pero lo interesante es que este vínculo sigue fortalecido. Conviasa se sigue nutriendo de los servicios de Mahan, sea porque les compran aeronaves o porque Mahan hace el mantenimiento profundo de todas las aeronaves de Conviasa. O sea, todos los Airbus se mantienen en Irán. Y recordemos de que la flota presidencial venezolana es Conviasa.
Por eso ese tema es importante porque ahí se demuestra que las sanciones que ha impuesto Estados Unidos a Venezuela no perjudican en nada al régimen porque Irán cubre todo eso, China cubre todo eso, Rusia cubre todo eso. Estos actores aceptan completamente las posibilidades de exclusión de ciertos ámbitos y entienden que ahí entra en juego la complementariedad. O sea, hay intereses geopolíticos de por medio, claro, por supuesto, para Irán es sensacional poder tener presencia en Venezuela y perturbar a los Estados Unidos solo con la mera presencia, ¿no? Después todo lo que venga encima de eso es una ventaja, es un beneficio más que le están sacando a la relación. Pero para Irán ha sido muy lucrativo, por ejemplo, todos los servicios que están prestando en el área petrolera, y para China también. O sea, China pone los equipamientos y Irán pone el know-how técnico para recuperación de instalaciones como refinerías, ¿no? Eso es un perfecto ejemplo. Irán hoy está proveyendo de armamento, sean los drones, sean lanzacohetes de artillería para la infantería de marina. Rusia y China continúan proveyendo de armamento. La verdad que hay bastante, los vínculos son muy claros y las capacidades o las necesidades que puede tener el régimen las logra subsanar con este tipo de socios. Ahora, tú que eres un estudioso de esto, yo también que le he hecho tanto seguimiento a estas relaciones peligrosas, yo diría que ese avioncito es el cuerpo del delito que tanto se ha buscado de estas relaciones del terrorismo con Maduro, y que dejarlo perder da mucha tristeza. ¿Ah? Bueno, y sus pares dentro de Mahan, porque, por ejemplo, los vuelos de Mahan con otros 747 eran muy frecuentes a base aérea del Libertador, y siempre después de esos vuelos es que aparecían nuevos entrenadores que eran fabricados en Irán y ensamblados en Venezuela, nuevos drones, nuevos lanzacohetes, diferentes sistemas. Entonces, claramente se usan para transportar armas, que es la acusación original que rige sobre Mahan y Keyem, ¿no? Que proveen de armas a grupos terroristas, a otros estados, de forma irregular. Y en el caso, y Venezuela entra en esa lista también. Lo que hicieron fue expandir esa infraestructura internacional para proveer esos servicios, creando Emtrasur, proveyéndole la aeronave, la tripulación, para que Venezuela tuviera un mayor grado de autonomía, pero también para que los iraníes se puedan deslindar, ¿no? O sea, si este vuelo lo hubiesen agarrado en otra parte del mundo con un montón de armas, bueno, era un vuelo de Emtrasur, no era de Irán, ¿no? Entonces también es una forma de quitarse responsabilidades de encima, porque aparte con este tipo de contratos, la responsabilidad termina siendo del usuario contratista, ¿no? La tercerizan, la tercerizan. Exactamente, es muy ventajoso este tipo de esquemas. Bueno, Andrei, muchísimas gracias, de verdad, gracias por habernos atendido y bueno, esta conversación me encantó. Es un tema que me apasiona y ojalá se resolviera, más allá de las pruebas que aparecen, cada vez hay más pruebas y no vemos soluciones al tema. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.